Hoy en día, todos conocemos muy bien al personaje de Spider-Man, con elementos como su traje, sus poderes o su más que conocida historia que se han vuelto bastante icónicos en la cultura popular. Pero aunque esto sea difícil de imaginar, hubo una época en la que no era así, ya que aunque las cintas de superhéroes existen desde hace tiempo, algo que sabemos muy bien en este canal, fue recién a inicios del nuevo milenio que llegó la película responsable de encender esta chispa. Y esa película fue, por supuesto, Spider-Man del 2002. Así que hola a todos, y hoy en CineSpeed les narraré la historia, mi opinión y algunos detalles interesantes de esta gran película. Pero antes debo decirles que en este video no estaré solo, ya que hoy estaré narrando junto a dos compañeros icónicos que los veteranos del canal seguro recordarán. Hola Speed, estoy muy contento de regresar en tu canal y muchas gracias por tu invitación. Hola Speed, muchas gracias por darme la oportunidad de volver a tu canal. Gracias por la invitación. Pero bueno, sin más que decir, les contaremos su historia. La película comienza con una secuencia de créditos en CGI plagada de telarañas, para luego ser introducidos a la historia por la voz de nuestro protagonista, Peter Parker, un adolescente bastante nerd y que nadie respetaba, ni siquiera el conductor del autobús. O bueno, excepto por una persona, Mary Jane Watson, la popular vecina de Peter y de quien estaba enamorado. Además, Peter también tenía a su mejor amigo, Harry Osborn, cuyo padre llamado Norman Osborn también conoció ese día y rápidamente logró agradarle. Sabes, yo también tengo algo de científico. Pero hoy era un día especial, ya que su curso había salido a un laboratorio de genética dedicado a las arañas. Y aunque en un inicio Peter no se la pasó tan bien, ya que Harry le robaba sus oportunidades con Mary Jane, al final sí pudo interactuar con ella para pedirle algunas fotos. Pero mientras que todo esto ocurría, una de las arañas, que había escapado de su caja, empezó a acercarse a Peter y acabó por hacerle una buena picadura, dejándolo confundido. Al mismo tiempo, Norman también estaba teniendo problemas en su compañía llamada Oscorp, ya que sus últimos proyectos no habían conseguido los resultados que sus directivos esperaban, y si estos no mejoraban, pronto sus fondos serían retirados, por lo que a falta de tiempo y voluntarios, este decidió probarlos en sí mismo para ver sus resultados, que como era de esperarse, terminaron siendo desastrosos, pero en vez de fallecer, este regresó a la vida habiendo obtenido una fuerza y actitudes sobrehumanas. Volviendo con Peter, este tampoco se estaba sintiendo muy bien debido a la picadura, por lo que al llegar a casa, ignorando a sus tíos Ben y May Parker, este tuvo una serie de alucinaciones y pesadillas relacionados con arañas, despertando la mañana siguiente notando algunos cambios extraños. Sí, un gran cambio. Ahora veía muy bien sin sus gafas, había tenido un aumento en sus músculos y en otras partes, y lo más extraño, ahora podía generar sus propias telarañas y pegarse a los objetos, cosa que utilizó para salvar a Mary Jane, en una escena que se logró usando pegamento para apilar los objetos y que se dice que se repitió 156 veces, junto para defenderse en una pelea con su bully, Flash Thompson, que acabó ganando. Y para acabar de mejorar las cosas, descubrió que usando estas habilidades también podía trepar por las paredes y dar saltos increíbles, aunque terminó fracasando en el final al intentar balancearse con su telaraña. Pero eso no fue el final de lo bueno, ya que al volver a casa, Peter pudo tener su primera conversación real con Mary Jane, hablando acerca de sus sueños y planes al futuro, siendo por desgracia interrumpidos por Flash y su nuevo auto, lo que hizo que Peter tuviera la idea del siglo, usar sus nuevos poderes arácnidos para comprar un auto nuevo y así impresionar a Mary Jane, por lo que se inscribió en un concurso de lucha libre en el que podría ganar suficiente dinero, y después de muchos bocetos para su disfraz, finalmente logró crear uno de su agrado. Peter ya estaba listo para la pelea, por lo que su tío Ben se ofreció a llevarlo pensando que iría a la biblioteca, y aprovechando la oportunidad, este decidió contarle que últimamente lo sentían bastante distante, ya que casi nunca hablaban ni se enteraban de sus actividades, y aunque su tío entendía su situación, o bueno, no del todo, le recalcó que debía ponerle atención a sus actos y las consecuencias que venían con ellos, ya que con un gran poder se conlleva una gran responsabilidad. Una frase que fue malinterpretada por Peter, quien después de ser un poco grosero con él, terminó concluyendo la conversación de forma incómoda. Una vez llegado al ring, Peter se dio cuenta de que su oponente era bastante imponente, alta rima, por lo que claramente se asustó un poco, y aunque varios intentaron convencerlo de que no lo intentara, aún así, la en un inicio llamada Araña Humana entró al ring sin muchas esperanzas de triunfar, y aunque sí se llevó sus buenos golpes, al final la pelea acabó resultando a su favor, declarándose ganador al ahora renombrado Hombre Araña.
El oponente de Peter en esta escena, cuyo nombre real es Bonesaw McGraw, fue interpretado por un luchador real llamado Randy Savage y apodado como Macho Man, quien por desgracia falleció años después en 2011, pero al menos nos dejó uno de los memes más recordados y actualmente cancelables de toda la película. Me gusta tu disfraz. ¿Te lo diseñó tu esposo? Lastimosamente, los encargados de la pelea no le acabaron pagando lo acordado, algo que hizo enojar tanto a Peter que cuando un ladrón llegó para asaltar el lugar, este decidió no hacer nada para detenerlo. Sus necesidades no son problema mío. Algo que si bien lo hizo sentirse satisfecho, le terminaría costando muy caro, ya que al salir del lugar, vio a una multitud frente a un hombre al que le habían disparado. ¿Y quién era esa persona? Pues nadie más que el tío Ben, quien apenas tuvo la oportunidad de despedirse antes de morir trágicamente. Pero en vez de quedarse llorando, un sentimiento de venganza invadió la mente de Peter, quien empezó a perseguir al ladrón usando todas sus habilidades. Y tras que éste se ocultara en un almacén y darle una buena paliza, descubrió que este hombre era el mismo al que había dejado escapar tan solo unos minutos antes, por lo que indirectamente había sido su falta de responsabilidad la que terminó acabando con su tío, terminando con el ladrón muriendo por accidente en una caída. Y después de reflexionar por todo lo ocurrido, este regresó a casa para consolar a su tía May. Mientras que todo esto pasaba, Norman había estado cayendo cada vez más en la locura desde su incidente en el laboratorio. Y aunque tardó en darse cuenta de lo que estaba pasando, al final descubrió que había desarrollado una segunda personalidad, llamada el Duende Verde, quien le dijo que tomaría el control en sus momentos de furia. Y como se enteró de que estaba a punto de perder el contrato con su compañía, este no tardó en tomar cartas en el asunto, acabando con toda su competencia y los que iban a traicionarlo. Y en una transición bastante random, Peter finalmente llegó a su graduación, recibiendo las felicidades tanto de Norman como de su tía May, quien además lo consoló en casa cuando Peter le contó lo mucho que había extrañado a Ben ese día, además de que se arrepentía de no haber escuchado sus palabras, a lo que su tía le recordó que este sabía que Peter iría por buen camino, y que sería su deber el no decepcionarlo, por lo que motivado por sus palabras y las enseñanzas de su tío, este decidió cumplir con su promesa, convirtiendo a su personaje de El Hombre Araña o Spider-Man en un héroe que detenía a los criminales y salvaba a los indefensos, creando un mito enorme entre los ciudadanos de Nueva York, algo que el periódico Daily Bugle no tardó en aprovechar, ofreciendo recompensas por fotos del misterioso héroe, a lo que Peter, de una forma muy inteligente, empezó a presentarles fotos de sí mismo, lo que le hizo ganar en poco tiempo el trabajo de fotógrafo oficial, y mientras esto pasaba, Peter pudo tener un encuentro con Mary Jane para ponerse al día, donde ambos desarrollaron aún más su amistad, por lo que Peter no perdió la oportunidad de invitarla a comer. Te invito a desayunar en la noche. O bueno, algo así. Si pusiste atención durante este montaje, habrás notado que en un momento podemos ver a las Torres Gemelas reflejadas en los lentes de Spidey. Pero esta película es del 2002, entonces, ¿qué hacen aquí? Bueno, la razón es simple. La filmación de esta película se llevó a cabo desde enero hasta junio de 2001, cuando las torres aún dominaban el skyline de la ciudad. E incluso se llegó a lanzar un más que famoso tráiler donde veíamos al héroe capturando unos ladrones entre las torres. Pero después de lo ocurrido el 11 de septiembre, la producción decidió retirarlas de la cinta por respeto a las víctimas. Y aunque eliminaron las más notorias, estas aún se pueden ver en ciertas tomas de la ciudad, aunque vistas muy al fondo, desenfocadas o en escenas nocturnas donde es difícil notarlas. Yo llegué a contar 7 apariciones, incluyendo la única donde se ven claramente que ya mencionamos. Y aunque se suele decir que se dejó porque fue complicado borrarlas de los lentes, existen varios promocionales de finales del 2001 donde podemos ver esta toma sin las torres en ella, por lo que me gustaría saber qué piensan sobre esto. ¿Será que las dejaron como un homenaje? ¿O pensaron que la toma original se veía mejor? Este me parece un tema más que interesante, por lo que los estaré leyendo ahí abajo. Pero bueno, volvamos a la historia. A pesar de ya haber solucionado los problemas con su compañía, eso no pudo evitar que Norman terminara siendo despedido en contra de su voluntad, lo que si bien lo enojó bastante, ¿No saben cuánto he sacrificado? no le duró mucho al recordar que podía tomar acciones, y no se refería a algo legal, sino a que poco después, mientras que todos están en un festival al que Peter asistió, descubriendo que Mary Jane y Harry tienen una relación bastante incómoda, el Duende Verde no tardó en aparecer para sembrar el caos y vengarse de sus superiores, poniendo en peligro a ¡Hey, Stan Lee! a todos los involucrados, por lo que Peter no dudó en detener esta amenaza, y tras tener una batalla bastante balanceada,
o bueno, más o menos. El asunto terminó con Spider-Man dañando su planeador y luego echándolo del lugar, para justo después salvar a Mary Jane de una muerte segura y llevándola por los aires hasta un lugar seguro, donde al preguntarle su identidad, este solo le respondió: Tu buen vecino, el Hombre Araña. un acto que la dejó más que sorprendida. Esta derrota dejó al Duende Verde más que amargado, por lo que tras pensar en una solución, no tardó en visitar al Daily Bugle para encontrar al fotógrafo que tenía contacto con el superhéroe, algo que fue presenciado por Peter, y aunque este intentó detenerlo, terminó siendo puesto a dormir para ser secuestrado por el Duende, quien lo despertó horas más tarde y para darle un discurso sobre el por qué deberían unirse, que se resume en: yo tengo poderes, tú tienes poderes, así que unámonos y dominemos el mundo. Una propuesta que obviamente Spider-Man rechazó, por lo que el Duende le dejó tiempo para que pudiera recapacitarlo. Y aunque este evento le dejó mala fama al superhéroe, Peter logró tener un refugio en los encuentros con su ahora mejor amiga Mary Jane, quien tras tener una charla mundana con él, no tardó en convertirse en el objetivo de los ladrones, algo que Peter solucionó rápidamente y que de nuevo la chica agradeció. Pero esta vez no quiso dejarlo ahí, ya que a pesar de tener novio, Mary Jane decidió recompensarlo dándole uno de los besos más icónicos en la historia del cine, dejando bastante contenta a esta pareja secreta. Esta escena es de las más recordadas de toda la cinta, pero la verdad es que fue casi imposible de filmar, ya que como Tobey Maguire estaba boca abajo y Kirsten Dunst tenía muy poca ropa, al primero se le metía el agua por las fosas nasales, mientras que la segunda se congelaba de frío, por lo que creo que ambos se merecen un reconocimiento por haber aguantado estos problemas con tal de darnos una escena tan épica. Por desgracia, el tiempo del Duende no tardó en acabarse, por lo que de nuevo se le apareció a Peter mientras que rescataba personas en un incendio, donde nuestro héroe le dejó claro que nunca aceptaría, por lo que acabaron en una batalla llena de golpes, navajas y referencias a Matrix, una de las cuales terminó cortando a Peter en el brazo, por lo que escapó rápidamente. Y aunque parecía que ahí quedó el asunto, en la siguiente reunión que tuvieron con sus alter egos, donde Peter estuvo a nada de ser descubierto, Norman notó su corte en el brazo, igualito al que le había hecho a Spider-Man, con lo que finalmente descubrió su identidad secreta, y tras que éste se fuera a tener una conversación consigo mismo, decidió cuál sería la mejor forma de afectar a Peter. Primero hay que atacar a su corazón. Y en efecto, con su corazón se refería a sus seres queridos, en específico la tía May, quien quedó hospitalizada tras el tremendo susto que le metió el Duende, lo que le hizo darse cuenta a Peter que había sido descubierto, y que ahora cualquiera de sus conocidos podrían estar en peligro. Lo bueno es que, como siempre, entre conflicto y conflicto, se reencontraba con Mary Jane, quien tras confesarle que estaba enamorada del Hombre Araña, hizo que Peter, usando al superhéroe como excusa, pudiera confesarle todos sus sentimientos, contándole que cada vez que estaba cerca de ella, lo hacía sentirse más fuerte y débil al mismo tiempo. Lo asustaba y lo emocionaba a la vez, y para resumirlo, lo hacía sentir que había alcanzado lo inalcanzable. Una confesión que hizo despertar ciertos sentimientos en Mary Jane. Pero justo cuando la cosa estaba escalando, llegó Harry para interrumpirlos, quien después fue a contarle a su padre lo que había ocurrido. Y al tener en mente a otro de sus seres queridos, no tardó en tomar acciones para llamar la atención de Spider-Man. Mary Jane despertó horas después a la mitad del puente de Brooklyn, donde fue testigo de cómo el Duende ponía a prueba a nuestro héroe dándole a elegir entre salvarla a ella o a un grupo de niños encerrados en un teleférico, donde por suerte terminó consiguiendo salvar ambas cosas. Y aunque el Duende intentó derribarlo mientras que trataba de ponerlos a salvo, al final Spidey logró cumplir con su cometido. Por desgracia, la suerte no duró mucho, ya que fue inmediatamente arrastrado por el Duende hacia un edificio abandonado y lleno de escombros, donde este no solo le lanzó una bomba potente, sino que le empezó a dar una paliza digna de Rocky Balboa. Y aunque Peter intentó defenderse, no pudo hacer mucho contra sus patadas de Power Ranger. O bueno, eso hasta que le mencionaron a Mary Jane, donde Peter tomó la delantera, casi acabando con el Duende, por lo que como último recurso, este decidió revelarle su identidad para así tratar de manipularlo. Pero como Peter no cayó en su trampa, este decidió acabar con él atravesándolo con su planeador, cosa que le terminó saliendo muy mal, acabando con su vida, no sin antes pedirle que Harry nunca supiera la verdad. Al final Spider-Man sí decidió cumplir esa promesa, dejando el cuerpo de Norman en su casa sin darle explicaciones a Harry, quien solo pudo pensar en que él había sido el responsable de lo ocurrido, por lo que el día del funeral juró que algún día se vengaría del Hombre Araña, pero a la vez agradeciéndole a Peter por ser su única familia. ¡Qué contradicción!
y como no podía faltar, Mary Jane fue a hablar con él para decirle algo importante, revelándole que cuando creyó que iba a morir en el puente, no había podido pensar en nadie más que en su amigo Peter Parker, por ser la única persona que la hacía sentir valorada y destacada, y dándole el beso que Peter tanto había estado esperando. Pero a pesar de que esto era lo que había soñado por años, gracias a lo ocurrido, entendió que el tener su vida como Spider-Man siempre pondría en peligro a sus conocidos, por lo que tuvo que rechazarla para garantizar su protección, ya que como su tío le había dicho, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este es mi don, mi maldición. Por lo que siempre usaría ese don para ayudar a los demás, ya que él era el Hombre Araña. Y con una última gran secuencia de balanceo, es con lo que termina esta épica historia. Fin. Bueno, creo que podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que esta película es una de las más influyentes en el género de superhéroes, no solo siendo una cinta genial, sino que actuando como un renacer para este tipo de historias, después de la caída de las sagas clásicas del género. Y no solo lo revivió, sino que le aportó una nueva personalidad que se quedaría para el futuro. Todo gracias a un equipo muy comprometido con el personaje y la historia que querían contar. Pero esta visión no siempre fue tan clara, ya que antes de llegar a la película que acabamos de revisar, existieron varios proyectos fallidos para llevar al trepamuros a la gran pantalla. La historia de intentos por hacer esta película se remonta hasta mediados de los 80, cuando el estudio responsable de la mediocre Superman 4 quiso traer a la pantalla grande una cinta del superhéroe, y tras fracasar en el intento, lo cual me alegra porque con los efectos de esa época se hubiera visto muy mal, el siguiente en proponer una historia fue el legendario James Cameron, responsable de cintas como Terminator, de la cual me gustaría hablar pronto, o Titanic, quien sí llegó a escribir algo parecido a la película final, pero con diferencias notables como el tener a Electro y a Sandman como villanos, una ambientación mucho más oscura y escenas con contenido no apto para todos, y aunque casi se le dio luz verde, al final también fue enlatado. Hasta que a inicios de los 2000, Sony decidió poner en marcha la producción, contratando a Sam Raimi como director y usando algunas bases del guión de Cameron, como el uso de telarañas orgánicas o Mary Jane como interés amoroso, pero adaptadas a su propio estilo, dando como resultado a esta gran cinta. La verdad creo que fue muy afortunado que así pasaran las cosas, ya que el equipo que al final tuvimos fue simplemente perfecto. Tobey Maguire logra capturar la energía de Peter Parker y Spider-Man desde el segundo uno, balanceándose entre su personalidad más heroica y su lado más humano. Kristen Dunst como Mary Jane también lo hace muy bien, pasando de ser un simple interés amoroso a una persona con emociones y conflictos más complejos. Y sí, su relación con el personaje de Peter es algo inconsistente, pero es algo que trataremos más adelante, y de hecho, esta es la única película de la trilogía donde el personaje me cae bien, ya verán con las secuelas. Y el resto del elenco, aunque con menos importancia, logra capturar a la perfección la esencia de sus personajes. Pero quien definitivamente se roba toda la película es el gran Willem Dafoe, ya que a pesar de que su actuación como el Duende Verde podría parecer exagerada, la habilidad para cambiar entre este y el papel de Norman es más que impresionante, lo que lo convierte en uno de los villanos más icónicos de todo el género. Así que en resumen, el reparto de personajes en esta cinta es simplemente perfecto. Todo esto fue gracias a la dirección del ya mencionado Sam Raimi, quien logró contar una historia más que relatable y de muy buen ritmo gracias a su fanatismo por los cómics, pero agregándole además bastante de su personalidad, con transiciones creativas, planos llamativos y momentos de diversión tanto voluntarios como involuntarios, convirtiéndola en la entrada perfecta para una nueva generación de fanáticos. Y un detalle evidente en varias secciones, sobre todo en la escena del festival, es que tomó inspiración de la Superman del 78, algo que es bastante agradable para los conocedores de este género. Y como que falta algo, ¿no? Ah sí, la increíble banda sonora creada por Danny Elfman, quien después de traernos la de Batman del 89, logró hacer que cada momento memorable, tanto los tristes como los heroicos, fueran elevados por su música, haciendo imposible el ponerle peros a la cinta en estos aspectos. Y se pone mejor, porque si la película se ha vuelto icónica en esta parte del mundo, tenemos que agradecérselo a su increíble doblaje, lleno de momentos icónicos en literalmente cada escena. Oye, Parker, estás demente. Y aunque intentemos poner la mayoría de clips icónicos en este video, creo aún así nos faltaron muchísimos más, siendo uno de esos casos donde ver la peli en español es mucho más divertido que en su idioma original, lo que me recuerda al caso de Volver al Futuro. Te ofrecí mi amistad y me escupiste en la cara. Y para rematar, estos momentos se han convertido en una fuente infinita de oro para memes, lo que refuerza el impacto que dejó el estilo de Sam Raimi en la cultura popular. Imbécil, ¿te crees muy gracioso?
Pero claro, aunque la peli sea todo un clásico, no está exenta de tener algunos errores, siendo los más destacados que los efectos en CGI. A pesar de que fueron muy innovadores para su época, en su mayoría han envejecido bastante mal, aunque hay una que otra toma donde aún se ven increíbles. Y a pesar de que el guión, que por cierto fue escrito por David Coeb, responsable de Jurassic Park o Misión Imposible, sigue siendo muy bueno, la verdad es que a día de hoy se siente un poco predecible. Y aunque esto no es culpa de la película en sí, sino de todas las que intentaron copiar su fórmula con el paso del tiempo, no deja de ser algo que la perjudica un poco. Y por último, y como ya mencionamos, tenemos la extraña relación entre Peter y Mary Jane, ya que a pesar de tener escenas geniales como la del hospital, la verdad es que los sentimientos que empieza a sentir la chica por Peter se sienten algo repentinos, y aunque las escenas que comparten son bastante entretenidas, aunque con un diálogo muy cursi, hay que decirlo, en general su romance no está bien desarrollado. La verdad es que estos defectos no son tan importantes, pero hay que mencionarlos para probar que lo malo casi ni se nota comparado a lo bueno. A pesar de estos detalles, Spider-Man del 2002 no solo es una cinta genial, sino que se convirtió en una de las más influyentes para el género de superhéroes, ya que aunque Superman lo empezó todo y Batman lo reforzó, fue la cinta de Sam Raimi, junto a otras como X-Men de Bryan Singer, quien impulsó el boom definitivo para este género y resultó en todas las producciones que disfrutamos hoy en día, y que claramente no existirían de no ser por esta película. Sí, este filme no es perfecto, y para estándares actuales podría parecer algo anticuada, pero el impacto que dejó fue tan grande, y su calidad tan alta, que pocas han sido las cintas que han llegado a su nivel. Y aunque su siguiente entrega tomó todo lo creado y lo expandió hasta llegar al nivel más alto, es importante reconocer a esta cinta por ser la que inició todo, y por ser en general una excelente película. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Quiero agradecerles a Ronin y Burbux por ayudarme en este video. Desde hace tiempo que quería hacer un nuevo proyecto con ustedes, y el volver a grabar juntos fue un viaje más que nostálgico, por lo que espero que podamos repetirlo en los videos de las secuelas. Muchas gracias, Speed, la verdad es que estoy muy agradecido por esta invitación, y sí, espero que en el futuro volvamos a grabar juntos. Gracias por haberme dejado volver, Speed. Y sí, estaría muy contento con la oportunidad de volver para las secuelas. La verdad, no esperaba tardarme tanto con este video, pero creo que por la experiencia valió toda la pena. Así que si les gustó, me ayudarían mucho dejando su like y suscripción para más contenido similar. Además de que si tienen cualquier opinión o recomendación de cine, me la pueden dejar aquí abajo. Y si quieren ver más videos, les dejo por aquí mi reseña Ghostbusters 2 o el próximo video que llegará muy pronto. Así que bueno, sin decir más, nos vemos en el video siguiente.